Dios nos bendiga. Bienvenidos todos, bienvenidos los hermanos y amigos que están conectados para ver esta predicación, esta transmisión. Somos Iglesia Restauración, Luz a las Naciones, que estamos con todo gozo y toda alegría, porque sabemos que Dios nuestro Padre nos ama y ama a todos. ¿A quiénes ama Dios? A todos aquellos que se acercan a Él con gozo, con alegría, para amarle, para obedecerle. Dios es Padre y el Padre enseña, y Él nos enseña a través de su palabra. Tenemos como tema para esta ocasión: ¿se escapa la vida eterna? Se podría escapar la vida eterna. Podríamos nosotros dejarla escapar. Podríamos nosotros, mire, perder la vida eterna con Cristo Jesús. Vea. Entonces la palabra, el tema que tenemos para esta ocasión: no dejar escapar la vida eterna. Tenemos el consejo de la palabra del Señor en la carta a Timoteo. La carta de la palabra del Señor del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 6, versículos 11. Vamos a leer al versículo 19. Leamos todo rápidamente, amados hermanos. Dice así la palabra: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando, dice la palabra, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula. ¿Cómo debemos de guardar el mandamiento? Sin mácula, ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bien, el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, al único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Versículo 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento, todo para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Nos dice entonces la palabra acerca de que no dejemos nosotros escapar la vida eterna. ¿Hay persecución para la fe? Hay persecución para la fe en Cristo Jesús. Y recordemos que la venida de nuestro Señor Jesucristo está muy cerca. Lo repite la palabra del Señor y lo vuelve a repetir y lo dice: la venida del Señor está cerca.
el día del Señor está cerca, dice el apóstol Pedro. Muy bien. Cuando nos habla acerca de esta palabra, que procuremos nosotros echar mano de la vida eterna, está hablando que hay dificultades para la fe. Hay dificultades para permanecer firmes. Y una de las dificultades que nos dice la carta a Timoteo, en este capítulo, hermanos, nos habla acerca de la apostasía. En este capítulo, mire, como contexto de lo que estamos nosotros meditando ahora, habla acerca de la apostasía. Dice, no sucederá la venida del Señor Jesús, sino antes viene la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía significa el renunciamiento de la fe, el apartarnos de la fe en Cristo Jesús, el alejar nuestro corazón de Él. Mire, eso es apostasía, renunciar a Jesús. ¿Habrá apostasía en la iglesia? Hay apostasía en las iglesias, los hay, porque podemos estar cantando, podemos estar sentados en la iglesia, pero adoptamos una religión únicamente, pero puede que nuestro corazón ya no esté con el Señor. Puede que nuestro corazón empezó a dudar de la fe, empezó a dudar del Señor. Nuestro corazón puede ser que esté alejado, apartado de Dios. Por eso es que el Señor Jesús declaró estas palabras a sus oyentes en aquella época que estuvo acá en la tierra. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace, ¿vea? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces puede ser que estemos diciendo Señor, Señor, pero al no hacer la voluntad de Dios, puede que en nuestro interior ya esté desligado del Señor, esté desconectado del Señor. Y al estar desconectado, desligado del Señor, ese es un renunciamiento de la fe en Él, y eso se llama apostasía. Entonces nos dice la palabra del Señor que en estos tiempos, en los últimos tiempos, estará más acentuada la apostasía. Estará más acentuado que hay mucho creyente que en un tiempo estuvo con Dios, en un tiempo estuvo, mire, bien gozoso, bien alegre, sirviendo a Cristo con todo su corazón. Pasó batallas, pasó luchas, pasó pruebas, las pudo vencer, pero luego su corazón se fue apartando del Señor. Podemos pensar así, luego como que se aburrió o se cansó. Le llegó así como que un desgaste espiritual. ¿Hay desgaste espiritual, hermanos? Los hay. Así como hay desgaste, hermanos, de nuestro calzado, ¿verdad? Que lo ponemos todos los días. Hay desgaste, se va desgastando, necesitamos otro par. Poniendo un ejemplo material para comprender lo espiritual, nuestra ropa se desgasta, necesitamos renovarla, comprar otro, porque se nos está desgastando de tanto uso. Por eso en la vida espiritual, aquí lo más importante es la resistencia. Como dice la palabra del Señor, resistir. ¿Por qué es que la resistencia es lo más importante? Porque la vida espiritual, mire, hay otra palabra que usan algunos, se quemó, dicen unos. Se quemó espiritualmente o se quemó en el servicio del Señor, se aburrió, se cansó, siente que se volvió monótono, mire. Entonces existe ese como un desgaste espiritual, como un debilitamiento, como un cansancio
Y esto viene a raíz, hermanos, de que en la vida cristiana se necesita resistencia, porque la vida cristiana, amados hermanos, es un esfuerzo, hermanos, porque hay mucha persecución. El primer perseguidor nuestro es nuestra carne. Segundo es el mundo. Y luego es el diablo. Entonces nuestra carne es la que se desgasta y se cansa y dice, tanto que he orado y Dios no ha respondido mi oración. Ya pasaron muchos años, yo estoy esperando esto, estoy esperando lo otro, he soñado, estoy visualizando, estoy creyendo, pero no sucede. Y si no se aferra al Señor, es como que espiritualmente se va desanimando y va sufriendo un desgaste espiritual a tal grado, hermanos, que se viene abajo en su fe. Y luego su alma, mire, se aparta del Señor, su corazón se endurece, como le pasó al pueblo de Israel en muchas ocasiones, y se fueron tras dioses ajenos y abandonaron la fe en el Dios vivo y verdadero, a quien ellos conocieron en otro tiempo y vieron sus milagros y maravillas. Entonces es peligroso, amada iglesia de Jesucristo, estimados creyentes, es peligroso que nosotros pongamos, miren, nuestra esperanza en las cosas que vemos, porque a consecuencia de las cosas que vemos y que pedimos a Dios que nos ayude, y a veces Dios no nos da las cosas porque Él es Padre y Él tiene su tiempo y su momento, y Él tiene, hermanos, sabe qué nos puede dar y qué no nos puede dar, sabe qué podemos sobrellevar y qué no podemos. No sé si me doy a entender, pero el Hijo de Dios debe estar sometido a la voluntad de Dios. Y Dios le va renovando sus fuerzas. Dios le va dando fortaleza. No se va a quedar en ese desgaste espiritual por decir, es que tanto que he orado, ya no sé qué hacer. Y cuando nos oponemos a la voluntad de Dios, entonces ahí es donde viene el desgaste, donde se aburre, donde se siente sin fuerzas, decaído. Pero cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, entonces por más que Dios no nos ha dado las cosas que hemos deseado o hemos pedido, como estamos entregados a la voluntad de Dios, entonces seguimos siendo fortalecidos y renovados con el poder de su Santo Espíritu. Porque nosotros queremos hacer su voluntad y no la nuestra. Recuerden que el Señor Jesús procuró hacer la voluntad del Padre Celestial, y por más que fue sometido a duro tratamiento, nuestro Señor, a causa de nuestros pecados, el haberse sometido a la voluntad de Dios, el haberse sometido a la obediencia al Padre Celestial, le dio la fortaleza, le dio la fuerza para hacer, hermanos, el sacrificio que Dios Padre le había enviado a hacer. Entonces la apostasía es el renunciar a la fe, es el apartarse de Dios a consecuencia de que nuestra carne nos quiere mandar, que obedecemos a nuestra carne y a sus deseos. Y recuerden que el deseo de la carne es contra Dios, y el que está contra Dios, mire, no hereda la vida eterna, sino más bien muerte espiritual. Bien, entonces el apóstol Pablo le escribe a Timoteo su discípulo, y nosotros como iglesia de Jesús, mire, nos ayuda esta palabra que viene del Espíritu Santo. Le dice en el versículo 11, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre.
¿A quién escribe esta palabra? Mas tú, oh hombre de Dios. Esta palabra, oh hombre de Dios, y como que el Señor le está diciendo al apóstol Pablo, mas tú, que estás asignado por Dios, tú hombre de Dios que estás asignado para predicar la palabra, para enseñar la palabra, tienes un cargo delante de Dios. Por eso dice, oh hombre de Dios. Y cuando dice hombre, la palabra del Señor también se refiere a las mujeres de Dios, a nosotras las mujeres que le pertenecemos a Dios, todos los que hemos elegido entregar nuestro corazón al Señor Jesucristo. Entonces somos llamados hijos de Dios. Somos, los varones son hombres de Dios, las mujeres, mujeres de Dios. Muy bien. Esta carta es entonces escrito a los hijos, a los siervos de Dios. Y le dice, hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿De qué cosas debería de huir Timoteo? De lo que dice en el capítulo 2 acerca de la apostasía, acerca de las falsas doctrinas, acerca del amor al dinero, mire, acerca de las cosas que son de este mundo. Todo aquello que no da testimonio de la fe en Jesús, dice, huye. Mas tú, oh hombre de Dios, mas tú, iglesia de Cristo Jesús, huye de todas las cosas que te pueden separar del Señor y con el cual tendrías un peligro de apostatar. Huye. Huir no significa cobardía, porque no se va a huir de hacer el bien, sino que va a huir para no hacer el mal. Huir de las cosas que no convienen a un creyente, escaparse, apartarse de todo aquello que no conviene a los hijos de Dios. Mire, debe huir, pero no va a huir por haber robado algo o haber hecho algo malo, sino que huir honrada y santamente. Es una huida honrosa, es una huida de santos porque se escapa de lo malo. Y para escaparse de lo malo, para huir de lo malo, se necesita el poder de Dios. Porque es fácil quedar bien con las personas y no importa quedar mal con Dios. ¿De qué debe huir? ¿Por qué le dice huye? Huye de la apostasía, huye de todas las cosas de este mundo, huye del amor a las riquezas, huye del amor al dinero. Escapa de todo eso, huye. Y nosotros sabemos de que eso no es fácil. Hay que tener una decisión definida de quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. ¿Quiénes somos en Jesús? Mire, somos, dice en las cartas del apóstol Pedro, somos un pueblo santo. Somos una nación santa, así le dijo al pueblo de Israel. Nosotros somos real sacerdocio. Mire, que hemos sido escogidos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Amén. Significa que entonces debemos de huir de todo lo que se dice tinieblas para seguir la luz admirable que es el Señor Jesús. Es una huida, como digo, santa, una huida honrosa, una huida de que nosotros sabemos que debemos de apartarnos de lo que nos va a debilitar en nuestra fe, nos va a interferir en nuestra fe, nos va a acomodarnos y nuestra alma se va a acomodar y poco a poco va aceptando lentamente. La apostasía no entra rápidamente, amados hermanos. La apostasía no va a entrar de un día para otro. La apostasía va entrando lentamente, lentamente, sin que se dé cuenta el creyente. Mire, por eso uno se queda sorprendido de una manera negativa cuando conoció a creyentes que un tiempo tenían un vocabulario bien bendito, de que estaban bien entregados al Señor, y de repente tienen un vocabulario donde uno ya debe entender que están aburridos de la fe, que se apartaron de la fe en Jesús. ¿A qué horas? ¿A qué horas? Su corazón se apartó del Señor. Fue lentamente, cuando fue adoptando las costumbres del mundo, cuando fue adoptando, mire, esas costumbres las fue viendo como eso no es malo. Quedarme yo con amigos que no son de Cristo y que tienen un vocabulario perverso y que tienen, mire, y hacen unos chistes de doble sentido. Quedarme yo ahí con ellos no es malo, porque yo no estoy hablando como ellos, no adopto lo que ellos están hablando, no importa, yo ahí me estoy. Hermanos, de primas a primeras no les va a afectar nada, pero luego va cauterizando su conciencia, va cauterizando, lo va endureciendo a tal grado, como dice un decir de las personas: dime con quién andas y te diré quién eres. Se va cauterizando, se va acostumbrando, que no se va a dar cuenta cuando ni cuenta se da cuando ya va teniendo el mismo vocabulario, la misma forma de ser. Para muestra un botón. Vean, hermanos, y el enemigo, que es manipulador, le va poniendo en su mente y en su corazón, diciendo: eso no es pecado, eso no es malo, no hay que exagerar, no hay que ser tan exagerados, estás bien, te conviene las amistades, porque de repente te van a ayudar un día, no sabemos en qué te pueden apoyar, así es que tú complácelos a ellos y no te apartes, ahí estás bien. Miren, la apostasía va llegando de una manera sutil, sin que el creyente se dé cuenta. Luego su corazón se va apartando del Señor. Por eso dice el Señor aquí en esta palabra: para el Hijo de Dios, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Mire, escapa. ¿Por qué? Para agradar a Dios, para estar unidos con el Señor, para tener verdadera comunión con Dios. Huye de estas cosas. Mire, apártate de este asunto. Mire, cuesta, no es fácil, pero tampoco es imposible. Es una decisión. Entonces a esto dice el Señor: huye, escapa. No nos acostumbremos, porque la apostasía está a la puerta. Veamos acerca de tres jóvenes, tres jovencitos
que, mire, se propusieron en sus corazones no contaminarse con la comida del rey. ¿Cómo se llamaban estos tres jóvenes? Mire, esos nombres son nombres de los caldeos: Sadrach, Mesac y Abed-nego. Pero ellos tenían sus nombres hebreos: Daniel, Misael, Azarías. ¿Cómo se llamaba el otro? Ayúdenme a recordar. Vean, esos eran sus nombres, pero cuando fueron allá con los caldeos, les cambiaron su nombre y les pusieron esos nombres. Pero mire, cuando llegaron ahí, Ananías, gracias hermano, llegaron a esa ciudad que no era su ciudad, a una ciudad pagana. Ellos dijeron: nosotros no nos vamos a contaminar con la comida del rey. ¿Qué hicieron ellos? Huyeron, escaparon, cuidaron su fe, cuidaron su pureza, cuidaron, mire, amados hermanos, su comunión con Dios. Y hoy mucho creyente lo descuida fácilmente, según el ambiente en que está. A veces se hace al ambiente del mundo, se hace al ambiente del grupo, para que tenga compañerismo, para que no se quede solo por ahí en un rincón. Pero ellos no preguntaron nada de eso, ni lo pensaron. Ellos tomaron la decisión de no contaminarse. O sea que sí contamina. Y no contamina solamente la comida, sino contamina lo que escuchamos. Decidieron no contaminarse. Y luego los estaban obligando a que se arrodillaran delante de una estatua que mandó a hacer el rey. Y todos los que no se arrodillaran, el rey dijo que iban a calentar el horno de fuego. ¿Cuántas veces? 7 veces más de lo acostumbrado. Y al horno de fuego ardiente, 7 veces calentado, iban a enviar a los que no se arrodillaran delante de la estatua para adorarla. Vea por qué dice la palabra del Señor: oye. ¿Obedecieron ellos a esa orden? Esa orden es del diablo. Porque el diablo es manipulador a través del rey idólatra. Y ellos estaban viviendo en la corte del rey. O sea que sí se puede guardar la fe, hermano, no importa el lugar que le rodea. Pero es una decisión de no perder la comunión, la unidad íntima con el Señor y escapar para heredar la vida eterna. Ellos huyeron. ¿Cómo se huye? No es que salieran corriendo de ahí. Huyeron en el sentido de que ellos no se arrodillaron. Al sonido de la música, las trompetas y el tambor, dice ahí la palabra en el libro de Daniel, todos los habitantes de ese reino se postraban delante del ídolo, de esa gran estatua, y la adoraban. Ellos 3, ¿cuántos eran? Era una congregación de 3. Era una nación de 3. Y no dijeron: somos solo 3, ¿qué vamos a hacer nosotros? Aquí estamos perdidos. Mejor hagamos como que sí, pero no mero o algo. No, ellos tomaron la decisión de huir y de escapar de esa orden de contaminarse para no perder la comunión con Dios, para no caer en apostasía. Se plantaron y no se arrodillaron. Y el rey amablemente, podemos imaginar que manipulándoles con su voz, tal vez bien amable, inofensivo: jovencitos, adoren a mi estatua, ustedes son muy lindos. Bueno, tal vez no les dijo eso, ¿verdad? Pero les sirven ahí en la corte de él, mire, todos sus talentos para servir ahí en la corte del rey.
Él no quería echarlos al horno. Por eso es que les estaba manipulando, yo me imagino, con su voz amable, dulce, como cariñoso, diciendo, me han venido a decir que ustedes no se han arrodillado delante de mi estatua. Por favor, háganlo. Yo no quiero ponerlos al horno de fuego. Si no lo hacen, los voy a tener que enviar al horno. Escucharlo, eso es fácil, hermanos. Si no podemos escapar ahora de cosas menores, imagínense esa situación. Imagínense ese momento tan difícil. Y los jóvenes le responden de que no iban a adorarle. Delante de tu estatua, oh rey, no la adoraremos. ¿Por qué dijeron que no lo iban a adorar? Porque ellos sabían a quién deben adorar. Y solo al Señor, como dice su palabra, a Él servirás y solo a Él adorarás. Solo a Él servirás y solo a Él adorarás. Por eso ellos dijeron, no vamos a adorar. Y volvieron a hacer la prueba. Y todos se inclinaron y se arrodillaron y adoraron al ídolo, esa gran estatua. Pero ellos siguieron en pie. Era una decisión firme. Eso se llama pelear la batalla. Pues esas son las peleas de las batallas, hermanos. Que nos plantemos ante aquello, hermanos, que va a contaminar nuestro corazón y que lentamente nos vamos a ir apartando de Dios. Y lentamente viene un desgaste espiritual, un cansancio, porque ya no estar comunicados con Dios, ya no estar ligados al Señor, ya quedamos por nuestra cuenta y caminar por nuestra cuenta, ya estamos perdidos. Sin Dios nada somos, dice la palabra del Señor en San Juan 15, sin Él nada somos, sin Él nada podemos hacer. Entonces miremos cómo estos muchachos pelearon la buena batalla de la fe. Fueron, los llevaron y los echaron al horno, calentados 7 veces. Pero ellos prefirieron pelear esa batalla, plantarse ante esta persecución. Pero vea cómo Dios los premió. Cómo Dios los premió, que cuando fueron enviados ahí al horno, veían luego los demás y decían, pero no son 3 jóvenes los que enviamos al horno, vemos a 4 varones ahí en las llamas y no les pasa nada y no se queman. Lo que se quemó fueron las ataduras que les pusieron en la mano, porque atados de pies y manos los enviaron al horno. Las ataduras se quemaron, pero ellos ni un cabello de su cabeza. Bendito es Dios. Vemos cómo se pelea la buena batalla de la fe. Hoy nosotros no podemos, nos cuesta una cosa bien sencilla. Tenemos pena, es que qué dirán, es que qué pensarán. Dirán que yo soy extremadamente religioso, mejor voy a suavizar la situación. No se trata de pelear con nuestra boca, no se trata de pelear en la carne, se trata en la batalla y la buena batalla, la pelea es decisiones firmes. Eso es pelear la buena batalla. Vemos entonces, huye. Y después de huir de estas cosas, sigue la justicia. ¿Qué justicia debemos de seguir? La justicia de Dios. Porque Dios es justo y Él nos ha justificado a través de Jesucristo. Sigue la justicia. La piedad quiere decir el hacer bien a los demás, el amar a su prójimo.
el amar a sus enemigos y desear el bien para aquellos que los calumnian, dice la palabra en los evangelios. Orar por ellos pidiendo bendición. Eso es la vida de piedad, hermanos. Son acciones justas, como dice en Apocalipsis, acciones justas de los santos. Entonces, sigue la justicia, la piedad, sigue la fe. ¿Es fácil tener fe? ¿Es fácil tener fe cuando todo marcha bien? ¿Es fácil tener fe? Y recordemos que la fe es una de las armaduras espirituales. El escudo de la fe es un arma. La fe es un arma poderosa. Podemos pensar que es el arma más poderosa, la fe en Dios. Aunque todas las cosas veamos que se está derrumbando, no es fácil. Pero a medida, hermanos, que nosotros vamos, nuestra carne va cediendo a nuestras necedades, vamos creciendo, vamos madurando y nuestra fe se va vigorizando en el Señor. A medida que vamos avanzando, la fe va agarrando fuerza, va agarrando vigor. Entonces hay que seguir la justicia, dice la palabra. Hay que seguir la piedad, hay que seguir la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Son cosas fáciles. No es nada fácil. De verdad que para nuestra carne es duro, nuestra naturaleza, para nuestra naturaleza carnal. Mire, no le es nada fácil, pero eso lo vamos desarrollando. Ese asunto de ir desarrollando a medida que vamos practicando. Cada cosa negativa que nos sucede para el buen hombre de Dios, para la buena hija de Dios, cada cosa que nos sucede es una oportunidad para practicar la justicia, para practicar la piedad, para practicar la fe, para practicar el amor, para practicar la paciencia. Aunque dice, pero ¿usted cómo aguanta? ¿Pero usted cómo puede? Pero vea, con el poder de Dios, porque nadie de nosotros puede. Ninguno de nosotros tiene la capacidad. Dios le va ayudando a desarrollar y desarrollar con cada oportunidad que viene. Clamemos a Dios, oremos a Dios. Somos dados todos nosotros, amados hermanos, de que cuando nos sucede una cosa negativa, somos dados a accionar con insensatez. Somos dados a accionar negativamente, sin pararnos un momento y decir, Dios, auxíliame, ayúdame, que en esto que me está pasando, Señor, yo pueda actuar, Señor, con sabiduría, que tú me des la salida y que yo pueda honrar tu nombre, que mi carne no sea la que florezca, sino que sea, Señor, el poder de tu Santo Espíritu en mí. Sigue diciendo esta palabra en el versículo 12. Pelea la buena batalla. Mire la armadura de la fe. La fe es creer, aunque las cosas vayan de mal en peor, hermanos. Pero es que yo he orado y cada vez que oro y más clamo a Dios, como que las cosas se empeoran, en vez de que haya una respuesta favorable, como que se está empeorando. Es doloroso, amada iglesia de Cristo, es tan doloroso, pero estas cosas nos ayudan a bien.
La carne se retuerce, hermanos, ¿y de qué me va a ayudar de bien? Y la carne se retuerce y corcovea. Y dice, no me ayuda bien. Y en un momento puede hablar y decir muchas cosas. Pero ¿sabe por qué nos ayuda bien? Están extirpando de nosotros lo que no está bueno, lo que nos estorba, lo que está de más. Están sacando y extirpando. El Señor nos está formando. Y no hay otra manera de ser formados si no es a través de las circunstancias negativas, que agarremos fe en Dios y le creamos al Señor, no importa lo que esté pasando. Y cuando vamos nosotros venciendo, entonces vamos desarrollando fe, vamos desarrollando lo que nos dice la palabra del Señor, porque no es de un instante para otro. Yo puedo orar ahora y decir, Señor, yo renuncio, ya no voy a seguir así. Pero puede ser que no lo dije con sinceridad, puede ser emocionalmente. Y luego cuando vengan las circunstancias negativas, ahí está el momento de practicar lo que el Señor nos está enseñando. Para echar mano de la vida, pelea. ¿Qué es una pelea? Es una lucha. ¿Qué es una pelea? Es violencia. La pelea es violencia. El Señor no nos está enviando a pelear en la carne, no nos está enviando a esa pelea, sino la pelea es en la fe. Es plantarse, como hicieron los 3 jóvenes. Ellos pelearon sin hablar, con su acción de no arrodillarse delante de esa estatua. Estaban peleando. Y esa pelea era fuerte, hermanos. Demasiado fuerte, porque nada menos desobedecer a un rey, en ese momento los podía mandar a decapitar en el instante. Pero tenían la amenaza del horno de fuego. Pero ellos estaban peleando. Estaban forcejeando. Es una figura, hermanos, para entender lo espiritual, pelea, como que es un boxeo. Y el que está boxeando, miremos si está durmiendo. El que está boxeando y agarrándose con su contrincante, ¿será que alguna parte de su cuerpo está dormido? Todo. Bueno, no tenemos a la doctora en este momento, ¿verdad? Pero todo su cuerpo está en acción. Todas sus venas, sus vértebras, su respiración. ¿Qué más? Todos los órganos de su cuerpo, todo está en acción porque está en una. Entonces, ¿cómo debe permanecer el creyente en la fe? Cuando dice pelea, con toda atención, pero con toda la atención debida a la vida en Cristo Jesús. Porque la vida en Cristo, atento, no peleando en la carne, no es con la mano, no es con palabras, sino que es con determinaciones, decisiones determinantes. Ahí es pelear la batalla. Y la batalla por la fe que tenemos en el Dios vivo y verdadero, que nos amó tanto en Jesucristo su Hijo, que la muestra de su gran amor es haber enviado a su único Hijo, que pagara en la cruz la culpa de nuestros pecados y nuestras maldades. Por la fe en Él es que resistamos y peleemos esa batalla. Pelea la buena. Mire qué batalla es. Hay gente que pelea por batallas malas, o por los que
no están cuerdos, ¿verdad? Por consumir licor o alguna droga. Pelean, pero esas no son buenas batallas. ¿Esta batalla cómo es? Esta batalla es de las buenas batallas. Puede alabar a Dios porque vale la pena esta buena batalla. Echa mano. No solo pelea la batalla y te quedas ahí sin conocimiento del por qué es que hay boxeo. Tienes que saber por qué. Echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. La profesión de fe, el haber aceptado a Jesús como su Señor y Salvador delante de muchos testigos. Por eso qué importante es aceptar a Jesús con todo el corazón, y mejor si es públicamente. Levante su mano el que quiera aceptar a Jesús. Y entonces el que levanta su mano y que no había aceptado a Jesús y viene al altar, está haciendo la profesión de fe delante de testigos que están atestiguando que está aceptando a Jesús. Por eso dice el llamado, entonces, que echemos mano de la vida eterna. Hay que echar mano de la vida eterna. Porque si nosotros no nos plantamos y dejamos que nuestra carne nos domine, permitimos que a través de las batallas y las dificultades y los sinsabores y las cosas negativas que nos vienen, permitimos enfriarnos, desanimarnos, y luego nos vamos a sentir desgastados en la vida cristiana. Entonces vamos perdiendo la batalla y podemos ser apóstatas y luego perder la vida eterna con Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué es lo que hay que usar? Las armas. ¿Cuál es la mejor de las armas? La fe. No perder la fe, pase lo que pase, no perderla. Somos humanos y no es fácil. Nuestra humanidad nos traiciona. Los discípulos, tenemos el ejemplo de los discípulos. Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Subieron la barca, dice la Biblia, y Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Pero luego se levantó la tempestad y nosotros pues con facilidad podemos criticar a los discípulos porque ¿por qué gritaron? ¿Por qué perdieron la fe? Jesús estaba con él, pero si nosotros hubiéramos ido, también ya sentíamos el agua, ¿ve? En el cuello. Y ellos, el agua ya se estaba entrando en el barco, se estaba hundiendo. Y entonces, mire, empezaron a pegar gritos. Y el Señor Jesús, ¿dónde estaba? Durmiendo. El Señor Jesús era Dios, 100% Dios, 100% humano. Y en su humanidad estaba cansado de estar ministrando, de estar orando, sanando, echando fuera demonios. Mire, estaba cansado. En su corazón como humano, sabía que él no estaba solo, que el Padre estaba con él, porque haciendo la voluntad del Padre estaba. Entonces él tenía paz, que podía dormir en medio. Pero al contrario de algunos cristianos que se duermen en medio de la presencia de Dios, y en la tormenta se le va el sueño. ¿Nos damos cuenta de eso? El Señor Jesús estaba durmiendo en medio de la tormenta. ¿Por qué? Porque la armadura de la fe. Y los discípulos se les olvidó que el Señor dijo, pasemos al otro lado. Pero vaya qué batalla más dura.
pasemos al otro lado. Por eso, donde está Dios, hermanos, con Él es fácil. Con Él es fácil, facilito, porque no somos nosotros, es Dios nuestro Señor. Entonces, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos. Mire, ¿cómo debemos hacer entonces, hermanos, para estar fortalecidos, para estar llenos y tener la fortaleza para seguir adelante? Es estar llenos de la presencia de Dios. ¿Y cómo vamos a estar llenos de la presencia de Dios? Primero, llenemos nuestro corazón y nuestra mente de la palabra de Dios. Leamos la palabra, meditemos en la palabra, deleitémonos en la palabra. Ahora están los métodos modernos de la audiobiblia, donde usted puede estar lavando los trastos, haciendo limpieza de la casa, cocinando, o alguien puede estar en su taller, en su oficio, alguien manejando su vehículo, alguien ocupado en alguna cosa y estar escuchando la palabra de Dios a través de la audiobiblia. Vea, escuchemos alabanzas, escuchemos adoración, llenémonos, armémonos de primero orar, escuchar alabanza, escuchar adoración, escuchar la palabra, llenémonos de la palabra, hablemos la palabra, confesemos la palabra. Esas son nuestras armaduras, eso nos mantiene fortalecidos, llenos. Pero si tenemos otra costumbre, otro estilo de vida, como que no fuéramos hijos de Dios, entonces de lo que somos, de lo que vemos, de lo que oímos, del ambiente en que estemos y lo adoptamos, eso nos va a debilitar y sin darse cuenta va entrando la apostasía, se va separando el corazón del creyente, se va apartando de Dios. La primera carta a Timoteo en el capítulo 4, versículo 11, la palabra del Señor nos sigue aconsejando: pelea la buena, esa es de la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de testigos. Muy bien, echa mano. ¿Qué significa echar mano? Accionar, echar mano, utilizar, cabal, apropiarse, aferrarse, empoderarse. ¿Qué hacen los estudiantes que empiezan su carrera de estudios? Terminó la primaria, terminó la secundaria, ahora va a echar mano de una profesión. ¿Nos ayuda en algo este ejemplo? Va a echar mano de una profesión. Y dependiendo la profesión que eligió, no va a salir victorioso, no va a ser coronado, no se va a graduar, si no se aferra, si no se esfuerza, si no se desvela para hacer sus tareas, se desvela para analizar, estudiar todo lo que le están enseñando en sus aulas, todo lo concerniente a su profesión. Nunca se va a graduar si no se aferra a todo el compromiso. ¿Me doy a entender, amados hermanos? Al compromiso. Si no se aferra, si no se esfuerza, si no se disciplina, si no renuncia a algunas cosas que le estorban para no estar atento a todo lo que concierne a la profesión que eligió, si no deja cosas, no se va a graduar. Inició
pero en el camino se quedó sentado y ya no siguió. ¿Qué dicen unos? Es que no aguantó. ¿Qué dicen otros? Es que es muy duro. Y entonces es un ejemplo para que veamos la vida cristiana. Hay que aferrarse, hay que disciplinarse, hay que dejar de hacer y hay que hacer. Es un cambio de vida. Mire, nos sigue diciendo la palabra. A ver por dónde vamos acá. Muy bien, veamos lo que nos dice el versículo 13. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y a Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. En el versículo 13 nos dice algo muy importante. Te mando delante de Dios, dice el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Delante de Dios que da vida. ¿A quiénes? A todas las cosas. Y de Jesucristo, y delante de Jesucristo, que dio testimonio. ¿Qué dio Jesucristo? Testimonio. ¿Delante de quién? Mire, ponía el Señor Jesús de ejemplo aquí. Dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. ¿Quién era Poncio Pilato? El que se lavó las manos. Que Jesús estuvo delante de él cuando lo estaban acusando, y la multitud le acusaba, y la multitud gritaba diciendo: crucifíquenle. Y lo llevaron a un gobernador y luego a otro. Y luego cuando llegó a Poncio Pilato decía: no encuentro ninguna culpa en este hombre para mandar a crucificarlo. Ninguna. ¿Pero qué decía el pueblo? Y Jesucristo dio testimonio delante de él. ¿Y será que Poncio Pilato heredó la vida eterna? A pesar que estuvo delante de Jesucristo, no la heredó porque fue cobarde. Él se fue. Él dijo: si yo no crucifico para él en aquel entonces, para nosotros y para el mundo entero que cree en Dios, Jesucristo es Señor y Salvador. Pero para el que no le cree, pues algunos siguen diciendo: él era un hombre bueno, él era un profeta, él era un buen maestro, pero él podía hacer todo eso, pero es Dios, Hijo del Dios Altísimo, Señor y Salvador. Poncio Pilato estuvo delante del Dios Altísimo, delante de Jesucristo, Hijo de Dios. Sin embargo, le negó. ¿Por qué le negó? Porque él se hizo al lado de la multitud y se puso en contra de Jesús, a sabiendas que Jesús no era culpable de nada. Dijo: yo me lavo las manos, pero si no obedezco al pueblo, entonces voy a quedar mal con el pueblo, y como gobernador no me conviene quedar mal con el pueblo. Pero Jesús dio testimonio, mire, de la profesión, de la buena profesión de fe delante de Poncio Pilato. ¿Cuántos Pilatos, mire, suscitan en la iglesia? Suscitan Pilatos, Poncio Pilato. Suscitan cuando se hacen al lado de aquellos a quien no quieren quedar mal. Y no importa que queden mal con Dios. Entonces van suscitando los Poncios Pilatos, ¿no lo cree? Muy bien, vamos a ir terminando esta palabra. La palabra del Señor nos sigue diciendo. ¿Por dónde vamos, hermanos? 13.
Vamos con el versículo 14. Que guardes el mandamiento sin mácula, ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hay que guardar? Mandamiento de Dios, sin mácula. Sin mácula significa sin mancha, sin contaminación. El mandamiento de Dios es sin mancha, sin contaminación. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Amén. 15. La cual a su tiempo mostrará el bien, el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. El único que tiene inmortalidad, que habita en la luz, inaccesible. Qué tremenda esta palabra, hermanos. El único, mire, veamos nuevamente el 15. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, ¿qué? Rey de reyes y Señor de señores. Aleluya. El único que tiene inmortalidad. Así es nuestro Dios. El único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible. ¿Por qué dice inaccesible? ¿Habrá un humano que mira a Dios? ¿Habrá un humano que entra a la luz de Dios para verle? Jamás. Por eso dice, mire, al único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la gloria, la honra y el imperio sempiterno. Amén. Echa mano entonces. Mire, echa mano, dice la palabra del Señor. Y aférrate a ¿qué? A la vida eterna, a la vida eterna. Vamos a leer rápidamente esta palabra. Dice que no ha visto ni verá, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Ahora hay un mandamiento aquí para que sea desprendido del corazón. ¿Qué es lo que tenemos que desprender del corazón? Las riquezas. ¿Tenemos riquezas? Ni tengo usted. ¿Y cómo va a decir que sea desprendido si no tengo nada? ¿De dónde se me va a prender si no tengo dinero? Apenas tengo. Es lo que decimos. Pero vean lo que dice aquí la palabra. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en la riqueza. Puede ser que nosotros no tengamos riquezas, pero podemos ser altivos. Y podemos pensar que si tuviéramos dinero, tenemos la solución de tantos problemas. Que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino que en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, que sean generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Muy bien. No dejar escapar la vida eterna, amados hermanos. Que seamos ricos entonces, hermanos, y abundantes en lo que concierne a la vida de piedad, a los frutos del verdadero hijo e hija de Dios. Porque lo que tiene el ser humano, aunque no tenga
dinero, o tal vez tiene más o menos, o lo poco que tiene, lo tiene, mire, pegado en su corazón. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Y por estar pegado en su corazón, lo poco que tiene no apoya al necesitado. El necesitado no siempre va a ser algún harapiento que anda en la calle pidiendo una limosna. A veces ellos no son los verdaderos necesitados. Son necesitados también, pero hay personas que uno piensa que no son necesitados y sí lo son. Que tal vez no tienen un empleo, se quedaron sin empleo, se quedaron sin nada. Y el que tiene, lo poco que tiene, estire su mano. Cuando nos acostumbramos a apoyar, el Espíritu Santo nos va a hablar. Pero cuando no, el Espíritu Santo no le va a hablar, porque ya sabe que usted no le va a obedecer, porque tiene pegado en su corazón el amor al dinero. Y le va a hablar y le va a decir que le apoye en algo. A veces no tiene un gran dinero, lo poco que pueda compartir, lo poco que tiene para apoyar a uno que tal vez no tiene comida, tal vez no tiene alimento. Vea, entonces echemos mano de la vida eterna. Oremos al Señor. Querido Dios que estás en los cielos, Padre, venimos a ti con todo nuestro corazón. Si hay alguien en esta noche que quiere entregar su vida a Jesús, que quiere echar mano de la vida eterna, quiere venir a Jesús, quiere entregar su vida a Él, quiere echar mano de la vida eterna, venga a Jesús. Si alguno nos escucha por las redes sociales y usted no ha entregado su corazón al Señor, quiere hacerlo en esta noche. Él le ama. Él anhela que usted sea participante de la vida eterna con Él, el día que Él decida llevarnos a cada uno a su presencia, o el día que Él venga a traernos. El Señor le ama. Repita esta oración con todo su corazón si usted desea recibir a Jesús. Señor Jesucristo, te abro las puertas de mi corazón y con todo anhelo te suplico que entres a vivir a mi corazón. Te pido, Señor, que me limpies, limpia mi vida, limpia mi corazón, limpia mis pensamientos de todo aquello que me aparta de ti. Te pido, Señor, que me perdones y que me cambies. Dame una vida nueva. Yo quiero, Señor, vivir en vida nueva contigo, Señor Jesús. Qué maravilloso, qué emocionante es tener comunión contigo a través de la conversación por medio de la oración. Señor Jesús, gracias por entregar tu vida en la cruz por mis pecados. Muchas gracias, Señor. Confieso con mi boca que tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Salvador. Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida que está en el cielo, para que el día que yo vaya a la eternidad, iré contigo. Señor Jesús, transforma mi corazón, opera en mi corazón el grande milagro del verdadero nuevo nacimiento. Señor Jesús, yo renuncio a la vieja manera de vivir, apartado de ti, vacío, en amarguras, en inseguridades. Yo renuncio a toda esa mala manera de vivir y me entrego a ti, porque tú eres Rey de reyes, Señor de señores, el Todopoderoso. Me entrego a ti.
Eres mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Gracias, muchas gracias. Si usted recibió a Jesús con todo su corazón, créale que usted ya no vive solo o sola. El Señor ha trasladado a vivir a su corazón. Tenga comunión con Él a través de la oración. Llene su corazón y su mente de su palabra. Medite en su palabra. Asista a una iglesia donde le sigan predicando del Señor Jesús. Le sigan predicando la doctrina bíblica. Nosotros somos Iglesia Restauración Luz a las Naciones. Estamos en Rabinal Baja Verapaz, en la 4ª calle, 243, zona 1 de esta ciudad. Si usted desea visitarnos, si usted está en esta ciudad, está en otro lugar, busque una iglesia donde usted se congregue, porque es la ley de Dios de congregarse para amar a Jesús y aprender más de Él. Por mí, todo por salvarme a mí.